Cuando el anciano domador fue convocado para someter a un caballo indómito que ya había enviado a varios jornaleros al dispensario, las risas no se hicieron esperar debido a su avanzada edad y menuda figura. Pero en cuanto inició la doma, el asombro se apoderó de todos al revelar un secreto inesperado. El sol caía a plomo sobre la hacienda del desafío, mientras don Enrique Vázquez observaba entrecerrando los párpados al imponente corcel azabache que nadie había conseguido montar desde su llegada 3 semanas atrás. Desde entonces, la rutina del lugar había dado un giro drástico. Lo que debía ser simplemente otra adición a su prolífico criadero se había transformado en un estandarte de derrota y desilusión. Negro. Como los peones habían bautizado al animal, se mantenía altivo en medio del corral, con las fosas nasales abiertas y la mirada alerta, desafiando con arrogancia a cualquiera que se acercara. Alrededor de la empalizada, los 5 más reputados domadores de la comarca lo vigilaban con una mezcla de admiración y temor. «Patrón, ese caballo tiene fuego del infierno en la sangre», murmuró Miguel, el peón de más antigüedad, mientras se limpiaba con el dorso de la mano el rostro ensangrentado. Era su tercer intento en esa misma semana y, nuevamente, había sido arrojado al suelo con violencia. En 3 décadas de oficio, jamás presencié algo semejante. Don Enrique frunció los labios con gravedad. La situación comenzaba a tornarse insostenible. El ejemplar había costado una pequeña fortuna y su prestigio como criador pendía de un hilo. En toda la región ya circulaban historias del equino que había doblegado a los más diestros domadores de Andalucía. «Quizá debamos sacrificarlo, patrón», sugirió Rodrigo, el capataz, en tono apenas audible, solo para que su jefe lo oyera, antes de que cause una tragedia. El hacendado negó con firmeza. «No se elimina un animal de este linaje por una cuestión de orgullo, Rodrigo. Este semental posee la herencia más noble de toda España. Su sangre es oro para nuestro linaje equino». En ese instante, el joven Alejandro, el Benjamín del capataz y recién integrado al grupo de peones, se acercó con paso cauto. A sus 19 años, era conocido por su osadía casi imprudente, aunque esta vez en sus ojos brillaba algo más que simple valentía. Una idea. «Don Enrique, recordé una historia que solía contar mi abuelo», murmuró, «sobre un domador anciano que vivía en las alturas de Sierra Morena. Un hombre llamado Domingos Ferreira». Un murmullo se propagó entre el grupo y algunos de los veteranos intercambiaron miradas cargadas de significado. «¿Domingos, el portugués?», preguntó Miguel con repentino interés. «Creí que había fallecido hace años». «No, señor, mi primo lo vio en el pueblo recientemente. Vive como un recluso, pero sigue vivo». Don Enrique frunció el entrecejo, evocando memorias casi desvanecidas. Ese nombre despertaba relatos de una época lejana, cuando los métodos tradicionales aún se veneraban. Aquel hombre había trabajado para su padre en tiempos remotos, antes de desaparecer sin dejar rastro. Decían que podía hablar con los caballos. Prosiguió Alejandro, animado por el silencio expectante, que era capaz de amansar al más feroz sin recurrir ni al castigo ni al temor. Soltó una carcajada áspera. «Cuentos de viejos, ese hombre debe superar los 70. Apenas podrá subirse a un asno, mucho menos dominar a Negro». Don Enrique no respondió. Mantenía la vista fija en el imponente animal que se desplazaba por el corral como si fuese el dueño indiscutible del lugar. Algo en la mención de Domingos le había traído a la mente una escena de su infancia. Una bestia indómita convertida en aliado fiel en cuestión de horas, mediante nada más que paciencia y un talento enigmático que nadie podía explicar. «Traigan a Domingos Ferreira», ordenó al fin con una voz firme que no admitía réplica. «Ofrézcanle lo que necesite». Los hombres se miraron sorprendidos. Rodrigo parecía a punto de objetar, pero una mirada cortante de su patrón bastó para callarlo. «¿Y si no acepta, patrón?», preguntó Miguel, formulando la duda latente de todos. Don Enrique volvió su atención al caballo negro, que ahora los miraba con una expresión casi consciente, como si entendiera cada palabra. «Díganle que tengo algo que le pertenece», respondió con tono enigmático. «Algo que perdió hace mucho». Cuando los hombres partieron a cumplir su encargo, don Enrique se quedó en soledad contemplando a la bestia salvaje. Por un instante, hombre y animal se sostuvieron la mirada desde lejos, como dos rivales que reconocen la fuerza del otro. «Has encontrado a tu igual», murmuró el hacendado. «Veamos qué secreto traerá Domingos esta vez». Lo que don Enrique no había compartido con sus hombres era que el viejo domador no se había marchado por voluntad propia de las tierras de su familia, y que su regreso podía remover preguntas que llevaban casi 30 años enterradas, interrogantes sobre fidelidades rotas, engaños profundos y un pacto silenciado entre las dos estirpes más influyentes de la comarca.
3 días transcurrieron hasta que una silueta solitaria emergió en el horizonte, caminando con lentitud por el camino seco que conducía a la hacienda El Desafío. El sol vespertino alargaba su sombra en el suelo, como anunciando su llegada antes de que pudiera ser reconocido. Alejandro fue el primero en divisarlo y corrió de inmediato en busca de don Enrique. «Patrón, creo que es el viejo Domingo se aproxima». Pronto, una pequeña multitud se reunió en el patio central de la hacienda. Los peones abandonaron sus labores, los mozos dejaron los establos y hasta las cocineras salieron a presenciar la escena de la llegada del mítico domador. Llenó el ambiente de una tensión expectante, una mezcla sutil de duda y fascinación. La silueta se fue acercando, revelando un hombre que portaba únicamente un pequeño zurrón de cuero colgado al hombro. Su caminar era firme aunque medido, como quien calcula cada pisada con precisión. Cuando por fin cruzó el umbral de la hacienda, un silencio denso y casi tangible se apoderó del lugar. Domingos Ferreira mostraba con claridad las huellas del paso del tiempo. Su tez curtida por el sol lucía profundamente marcada por surcos que hablaban de años vividos a la intemperie. Su cabellera, antes oscura como el carbón, era ahora totalmente nívea y cortada al ras. Vestía prendas sencillas, pantalones de algodón desgastados, una camisa blanca de mangas largas y un chaleco de cuero curtido por los años. En sus manos endurecidas por el trabajo sostenía un sombrero de ala ancha, gesto silencioso de respeto al pisar una tierra ajena. Pero lo que más captaba la atención eran sus ojos, de un azul intenso y penetrante, que conservaban el fulgor juvenil en contraste con su aspecto avejentado, miradas que no solo veían, sino que escudriñaban con profundidad. Miguel rompió la quietud con una risa sarcástica. ¿Este es el gran domador? Un anciano que apenas se sostiene. Las carcajadas, nerviosas, se multiplicaron entre los más jóvenes, mientras los veteranos optaban por una cautelosa prudencia. Domingos permaneció inmóvil, como si los comentarios no le afectaran, o peor aún, como si los hubiera anticipado. Debió haber aprendido a domar caballos cuando aún se montaban dinosaurios. Soltó Ramón, uno de los domadores derrotados por el negro, provocando nuevas risas. Sin embargo, éstas se apagaron de inmediato al aparecer don Enrique en el balcón de la casa principal. El hacendado descendió los escalones con lentitud, la mirada fija en el recién llegado. Había en su rostro una expresión compleja, una mezcla de veneración y nerviosismo, como si se reencontrara con una sombra del pasado. «Domingos», dijo con voz contenida al extenderle la mano, «gracias por venir». El viejo observó esa mano tendida durante largos segundos antes de estrecharla. «No he venido por ti, Enrique», replicó en un tono bajo, pero lo suficientemente claro para que todos lo escucharan. «He venido por el caballo». La frialdad del intercambio no pasó inadvertida, y el murmullo entre los presentes resurgió. Rodrigo, el capataz, dio un paso al frente, la desconfianza escrita en su semblante. «Don Enrique no puede estar hablando en serio. Este hombre está más cerca del ataúd que del corral. El caballo lo matará antes de que pueda acercarse». Otros peones sumaron sus voces al coro de provocaciones. «Quizá deberíamos ir cavando su tumba para ganar tiempo», gritó alguien, arrancando carcajadas. «Si consigue montar al bicho, yo mismo limpio los establos un mes», apostó otro. La mano de don Enrique se alzó en el aire, y de inmediato se impuso el silencio. «¿Basta?» Su voz resonó como un chasquido en el aire. «Este hombre es mi invitado y bajo mi techo se le debe respeto. Quien no esté dispuesto a brindarlo, puede marcharse ahora mismo de mis tierras». El mutismo se instaló de nuevo, esta vez impregnado de tensión. Domingos observó uno a uno los rostros presentes con una atención quirúrgica, como si escrutaran no solo sus gestos, sino sus intenciones. «Muéstrame el animal», pidió por fin, ignorando por completo las expresiones de incredulidad a su alrededor. «Primero descansa y come algo», ofreció don Enrique. «El camino ha debido ser agotador». «No vine a descansar», respondió el anciano. «Vine a cumplir con lo mío». Se miraron por un instante, una conversación muda tejida en décadas y secretos compartidos. «Como desees», cedió el hacendado, señalando el sendero hacia el corral. «El negro te espera». Mientras avanzaban hacia el corral, Alejandro se aproximó tímidamente al viejo. «Señor Domingos, es un honor conocerlo. Mi abuelo solía narrar historias sobre usted». Domingos lo miró, y por primera vez una breve sonrisa suavizó su semblante adusto. «¿Cómo se llamaba tu abuelo, muchacho?» «Manuel Sánchez, señor». Los ojos del anciano brillaron al recordar. Manuel tenía buen trato con los caballos, y ojos francos, igual que los tuyos. Al llegar al corral, el semental se hallaba en el centro,
solitario y majestuoso, dueño absoluto de su territorio. Al notar la presencia del grupo, alzó la cabeza, con las fosas nasales dilatadas y la mirada aguda. Domingo se detuvo a unos pasos de la valla, contemplando al animal con una concentración tan intensa que parecía suspender el tiempo. Durante varios minutos, nadie osó hablar. Era como si el universo contuviera la respiración ante aquel encuentro. ¿Qué nombre le pusieron?, preguntó sin apartar la vista del caballo. Negro, respondió Miguel. Solo un demonio puede ser tan salvaje. Domingos negó lentamente con la cabeza. Los nombres encierran fuerza. Ya lo han sentenciado sin siquiera conocerlo. Con movimientos lentos, se quitó el chaleco, revelando una camisa ajada por los años. En su antebrazo desnudo, una vieja cicatriz serpenteaba desde la muñeca hasta el codo. ¿Qué pretende hacer, anciano?, intervino Ramón, con sarcasmo mal disimulado. ¿Hipnotizarlo con magia? Domingos no respondió. Se giró hacia don Enrique. Necesito estar a solas con él. Sin testigos, sin ruidos. Las protestas no tardaron en alzarse entre los peones. ¡Qué absurdo! Vamos a perdernos el espectáculo. Solo quiere evitar el ridículo. Don Enrique alzó la mano, pero esta vez Domingos fue más rápido. Si con toda su fuerza y juventud no pudieron domarlo, ¿qué les hace creer que ver a un viejo cambiará eso?, preguntó con pasmosa tranquilidad. El saber verdadero no se ofrece como un número de feria. Rodrigo dio un paso con evidente enfado. Esto es inaceptable, patrón. No podemos permitirlo. Silencio, ordenó don Enrique, con un tono que no admitió oposición. Haremos lo que Domingos pide. Todos ustedes, retírense. Volveremos al atardecer. Pero, patrón, intentó replicar el capataz. Solo miren, cortó el hacendado, con determinación. Miren y aprendan. A regañadientes, los hombres se alejaron. Domingos volvió su atención al corcel que lo observaba desde el centro del cercado. Entre ambos no solo existía un espacio físico, sino un abismo de naturalezas contrapuestas. Una fuerza joven e indómita frente a otra antigua y llena de paciencia. Vamos a descubrir cómo te llamas de verdad, susurró el anciano cuando quedó finalmente a solas con la bestia. Lo que nadie percibió fue el destello en los ojos de don Enrique al ver la cicatriz en el brazo de Domingos. Una marca que narraba una historia que él hubiera preferido dejar sepultada en el pasado. El sol comenzaba a hundirse en el horizonte cuando don Enrique, seguido por un grupo de peones expectantes, regresó al corral. El silencio que reinaba entre ellos estaba cargado de una tensión palpable. Algunos llegaban firmemente convencidos de hallar al viejo Domingos herido o incluso sin vida, mientras que otros, más supersticiosos, murmuraban acerca de los enigmáticos poderes que supuestamente poseía el hombre. Miguel, quien encabezaba el grupo junto al patrón, fue el primero en detenerse abruptamente, con el cuerpo tenso por la sorpresa. Al llegar los demás a la cerca del corral, también quedaron paralizados, igualmente estupefactos. En el centro del espacio que horas atrás había sido escenario de la furia indómita del negro, se desarrollaba una escena insólita. Domingos permanecía sentado con calma sobre un tronco bajo, y el semental negro, el terror de la hacienda, pastaba apaciblemente a escasos metros de él. No había cuerda ni rienda, nada más que el aire compartido entre hombre y bestia. «Santa Madre de Dios», musitó Ramón haciendo la señal de la cruz, «esto es brujería». Alejandro contemplaba la escena con los ojos abiertos de asombro, maravillado por cómo lo había conseguido. Don Enrique permaneció en silencio, pero su mirada delataba una comprensión más profunda que la que se atrevía a manifestar. Al percibir la llegada de los recién llegados, Domingo se incorporó lentamente. El caballo alzó la cabeza repentinamente, alerta, pero no exhibió la agresividad anterior. El viejo domador se acercó al animal con pasos deliberadamente pausados, murmurando palabras inaudibles para los demás. Para asombro de todos, colocó suavemente la mano sobre el cuello del semental. «Patrón», llamó Domingo sin apartar la vista del animal, «¿puede entrar? Solo usted». Los peones se miraron entre sí, desconcertados. Pero don Enrique no vaciló, abrió la puerta del corral y accedió, cerrándola tras de sí. Avanzó con cautela hasta donde estaban Domingos y el caballo. «¿Cómo lo hiciste?», preguntó simplemente cuando estuvo lo suficientemente cerca para que los demás no oyeran. El viejo domador pasó la mano por el brillante cuello del animal antes de responder. «No lo domé, solo lo escuché en pocas horas». Domingos finalmente se volvió para mirarlo. «Este animal no es salvaje por naturaleza, Enrique, es salvaje por miedo». Don Enrique frunció el ceño.
El miedo derrotó a 5 de los mejores domadores de la región, porque intentaron imponer su voluntad sobre la suya. Querían quebrar su espíritu. Domingos hizo una pausa, sus ojos penetrantes y azules fijándose en los del hacendado, como mi padre intentó hacer conmigo hace 30 años. Un silencio denso se instaló entre ambos hombres, cargado de historias no contadas y heridas aún abiertas. Lo que pasó en el pasado quedó en el pasado, dijo finalmente don Enrique. No todo, replicó Domingo señalando la cicatriz en su brazo. Algunas marcas permanecen. Sin esperar respuesta, el viejo domador volvió su atención hacia el semental, susurrándole al oído. Luego, para el completo asombro de don Enrique, montó al animal sin silla ni freno, solo con un movimiento suave que parecía haber practicado 1000 veces. «Abre el portón», pidió Domingos. «¿Estás seguro?», preguntó don Enrique. Una sonrisa enigmática cruzó el rostro arrugado del viejo. «Quiero que sus hombres vean lo que la confianza puede conquistar». Se dirigió al portón y lo abrió de par en par. Afuera, los peones retrocedieron, temerosos de que el animal escapara con su furia habitual. Pero lo que presenciaron a continuación quedaría grabado en sus memorias para siempre. Domingos guió al semental fuera del corral con un trote suave, solo con la presión de sus rodillas y palabras susurradas. Hombre y bestia se movían en perfecta armonía, como una sola entidad. El viejo domador condujo al caballo alrededor del patio central donde ahora se congregaban no solo los peones, sino todos los trabajadores de la hacienda, atraídos por el rumor de lo imposible. Alejandro llamó a Domingos, deteniendo al caballo cerca del joven que lo había defendido. «Extiende tu mano». El joven vaciló, mirando nervioso a don Enrique, quien asintió alentador. Con la mano temblorosa, Alejandro se acercó y extendió el brazo. El semental, que días antes había enviado a hombres 2 veces más grandes al hospital, bajó la cabeza mansamente y permitió que el joven acariciara su hocico. «Se llama Sombra», dijo Domingos. «No fue nunca un demonio, solo un espíritu incomprendido». «Sombra», repitió Alejandro maravillado por la docilidad del animal que ahora aceptaba sus caricias. Domingos desmontó con una agilidad sorprendente para su edad y entregó a Alejandro lo que parecía ser una pequeña manzana silvestre. «Ofrécela con la palma abierta, es un símbolo de amistad». El joven obedeció y, cuando el caballo aceptó delicadamente la ofrenda de su mano, un murmullo de admiración recorrió la multitud. Rodrigo, el capataz, se acercó con visible incomodidad en su expresión. «¿Cómo lo hiciste, viejo? ¿Qué truco usaste?» Domingos lo miró con una serenidad que contrastaba con la hostilidad del otro. «Ningún truco, solo 3 cosas que ustedes no ofrecieron: tiempo, respeto y silencio». «Imposible», insistió Miguel, aún desconfiado. «Ningún hombre puede domar a un animal así en pocas horas». «No lo domé», repitió Domingos con paciencia. «Conquiste su confianza. Hay una diferencia que pocos comprenden». Don Enrique, que observaba la escena con una expresión pensativa, finalmente intervino. «Domingos nos dio hoy una lección, una que va más allá del arte de tratar con caballos». Los peones permanecieron en silencio, algunos aún escépticos, otros visiblemente impresionados. «¿Cómo lo sabías?», preguntó Ramón finalmente. «¿Cómo supiste que no te atacaría?». El viejo domador acarició el cuello del semental antes de contestar. «Porque vi sus ojos. Los ojos nunca mienten, ni los de los animales ni los de los hombres». Su mirada se cruzó brevemente con la de don Enrique antes de proseguir. Este caballo no necesitaba ser domado con fuerza, necesitaba ser comprendido. Mientras los trabajadores se dispersaban lentamente comentando el milagro presenciado, don Enrique se acercó a Domingos. «Quédate para la cena», invitó. «Tenemos mucho de qué hablar». Domingos dudó. Los años de aislamiento voluntario pesaban contra la propuesta. «No estoy seguro de que haya algo que decir entre nosotros después de tanto tiempo». El agricultor miró hacia el horizonte, donde el sol comenzaba a ponerse en un espectáculo de colores ardientes. «Hay verdades que merecen salir a la luz, viejo amigo, sobre mi padre, sobre la cicatriz en tu brazo y sobre Teresa». El nombre cayó entre ellos como una piedra en aguas tranquilas, creando ondas que parecían alcanzar un pasado lejano. Los ojos de Domingos, siempre serenos, se agitaron momentáneamente con una emoción que rápidamente reprimió. «Teresa», repitió casi en un susurro. «Pensé que habíamos acordado no volver a mencionar ese nombre». «Algunas promesas no deben mantenerse», respondió don Enrique, «especialmente cuando están basadas en mentiras». El viejo domador observó largamente al agricultor,
como intentando descifrar algo más allá de sus palabras, y finalmente asintió casi imperceptiblemente. Entonces, para la cena. Mientras los dos hombres caminaban lado a lado hacia la casa principal, el semental negro, ahora llamado Sombra, ya no lo seguía, guiado pacíficamente solo por la mano gentil de Alejandro sobre su cuello. El joven, caminando unos pasos atrás, observaba a los dos con creciente curiosidad. Había algo no dicho entre ellos, algún secreto enterrado que parecía estar a punto de salir a la luz, y por alguna razón que aún no entendía, sentía que su propia historia estaba, de algún modo, entrelazada con la de ellos. Lo que ninguno de los presentes advirtió fue la silueta solitaria observaba todo desde la ventana del segundo piso de la casa principal. Era una mujer de mediana edad cuyos ojos oscuros ya habían derramado suficientes lágrimas para toda una existencia. Lágrimas por un amor prohibido, por un hijo perdido y por una verdad que temía que finalmente se revelara. Él volvió, murmuró Teresa para sí misma. Después de tantos años, Domingos había regresado. El comedor, iluminado por un candelabro de cristal, parecía excesivamente lujoso y a la vez vacío. Las sombras danzaban en las paredes decoradas con retratos de la familia Vázquez, generaciones de hombres austeros observando con ojos pintados el extraño reencuentro que ocurría bajo sus miradas. Domingos, ahora bañado y vestido con ropas limpias y prestadas, parecía fuera de lugar en la silla ornamentada. Sus manos, curtidas por el arduo trabajo y la sencillez, descansaban inquietas sobre el mantel blanco. Teresa entró sigilosamente, como una sombra temerosa de ser percibida. A sus 55 años, conservaba la elegancia y dignidad que siempre la habían definido, aunque los años habían dejado huellas visibles en su rostro. Su cabello negro, salpicado de hebras plateadas, estaba recogido en un moño sencillo que acentuaba los delicados rasgos de su semblante. Cuando sus ojos se cruzaron con los de Domingos, el tiempo pareció congelarse. 30 años de ausencia, dolor y secretos encerrados en una sola mirada. Teresa musitó su nombre y se incorporó instintivamente. Domingos respondió con voz contenida, que no lograba ocultar por completo su emoción. Nunca imaginó volver a verlo en esa casa. Don Enrique observaba el encuentro con una expresión enigmática. «Siéntense, por favor, la comida se enfriará». Durante los primeros minutos de la cena, solo el tintinear de los cubiertos rompía el incómodo silencio. Fue Teresa quien, finalmente, reunió el valor para hablar. «Vi lo que hiciste hoy con el caballo. Alejandro no deja de comentarlo». Domingos asintió. «El muchacho tiene buen corazón y manos delicadas para los animales». «Tiene los ojos del abuelo», comentó Teresa con un significado implícito que no pasó desapercibido. Don Enrique dejó el tenedor y respiró hondo. «Basta de rodeos. No invité a Domingos para hablar de caballos ni de los ojos de Alejandro». Teresa se tensó visiblemente. «No creo que 30 años sean tiempo suficiente para las mentiras», interrumpió ella. El agricultor habló con firmeza pero sin agresividad, luego volvió su atención hacia Domingos. «Tienes una pregunta que hacer. Siempre la has tenido». El viejo domador miró al otro hombre durante un largo instante antes de hablar. «¿Qué pasó con mi hijo?». La palabra flotó en el aire como un espectro materializado. Teresa cerró brevemente los ojos, como si absorbiera un golpe físico. «Nuestro hijo», corrigió don Enrique, para sorpresa de Domingos. «Aunque solo supe años después que mi padre lo expulsó de estas tierras». «¿Qué está diciendo?», preguntó Domingos, su voz traicionando la confusión y el dolor reprimido durante décadas. Teresa abrió los ojos, ahora brillando con lágrimas contenidas. «Cuando don Fernando, el padre de Enrique, descubrió sobre nosotros dos, yo ya estaba embarazada. Fuiste expulsado, acusado injustamente de robo marcado», agregó Domingo señalando la cicatriz en su brazo, la letra L de ladrón quemada en su piel como una condena perpetua. «Mi padre era un hombre cruel», admitió don Enrique. «No pudo aceptar que la mujer prometida a su hijo se hubiera enamorado de un simple domador portugués. Me dio dos opciones», continuó Teresa con voz entrecortada: «jurar que el niño era de Enrique, con quien ya estaba comprometida, o ver cómo te entregaban a las autoridades por un delito que no cometiste». Domingos cerró los ojos, asimilando el peso de aquellas revelaciones. «¿Y el niño creció como mi hijo?», preguntó. «Sí», respondió don Enrique. «Aunque supe desde el principio que no era mi sangre, Teresa y yo nos casamos como estaba planeado por nuestras familias. Pero nunca fuimos más que amigos, unidos por una mentira compartida». «Rodrigo», susurró Domingos, la comprensión finalmente iluminando su mirada. «Mi hijo es Rodrigo, el capataz».
Teresa asintió lentamente, y Alejandro es su nieto. El silencio que siguió fue profundo, como si el tiempo mismo aguardara que aquellas almas procesaran el peso de las verdades reveladas. ¿Por qué me trajo de vuelta después de tantos años?, preguntó finalmente Domingos, dirigiéndose a don Enrique. El hacendado se levantó y caminó hacia la ventana donde la noche ya había cubierto el paisaje con su manto oscuro. «Porque me estoy muriendo, Domingos. Un tumor que los médicos no pueden remover. Me quedan pocos meses». Teresa bajó la mirada. La noticia claramente no era fácil para ella. Antes de partir, continuó don Enrique, quería corregir al menos uno de los errores de mi padre. Merecía saber la verdad y Rodrigo merece conocer a su verdadero padre. ¿Él no lo sabe?, preguntó Domingos, atónito. Teresa no respondió. Cree que es hijo de Enrique, como todos en la hacienda. Domingos se levantó bruscamente, arrastrando ruidosamente la silla sobre el suelo de madera. 30 años, murmuró, 30 años perdidos. No completamente perdidos, dijo don Enrique al volverse. Tu hijo creció fuerte y honrado, tiene tus manos para los caballos, tu determinación, y ahora tienes la oportunidad de conocerlo, no como un hijo tal vez, pero como un hombre. Domingos caminó hasta la ventana junto a don Enrique. Afuera, en el establo iluminado por algunas linternas, se podía ver a Alejandro todavía trabajando con sombra. La ternura de sus gestos era una imagen vívida de la herencia invisible que fluía a través de las generaciones. ¿Y cuándo piensa contarle a Rodrigo?, preguntó Domingos. Mañana, si tú estás de acuerdo, respondió don Enrique. Juntos, Teresa se unió a los dos hombres en la ventana, su perfil delicado recortado contra la penumbra. Puede que no lo acepte fácilmente. Rodrigo tiene el orgullo de los Vázquez, aunque no lleve su sangre. Tiene mi orgullo, corrigió suavemente Domingos, y mi terquedad, por lo que pudo observar hoy. Una leve sonrisa apareció en los labios de Teresa. Eso ciertamente lo tiene. Los tres permanecieron en silencio por algunos momentos, contemplando los años perdidos y los pocos que aún quedaban. La luna surgió detrás de las montañas distantes, bañando la hacienda con una luz plateada que suavizaba los contornos del presente y parecía difuminar las fronteras entre el pasado y el futuro. Me pregunto, dijo finalmente Domingos, sobre lo que les enseñé hoy a tus hombres, sobre paciencia, tiempo y respeto. ¿Y qué tiene eso que ver con nuestra situación?, preguntó don Enrique. El viejo domador se volvió para mirarlo, sus ojos azules y serenos reflejando la comprensión que sólo los años pueden otorgar. Tal vez así debemos afrontar esta verdad con Rodrigo, no dominándolo. Sus dedos rozaron la antigua cicatriz. Siempre ha sido más sabio que todos. No poseemos sabiduría, replicó él, únicamente las lecciones que la soledad y el tiempo enseñan a quien está dispuesto a escuchar. A la mañana siguiente, mientras el sol ascendía sobre el desafío, tres figuras avanzaban juntas hacia el establo donde Rodrigo ya iniciaba sus labores cotidianas. Domingos, Teresa y don Enrique, unidos no por engaños, sino por la verdad que finalmente había encontrado su camino hacia la luz. En el corral contiguo, Alejandro trabajaba con sombra, que ahora respondía al joven con la misma confianza que antes había mostrado hacia el viejo domador. El semental, antes temido por su pelaje negro, ahora simbolizaba la transformación inminente en esa hacienda. Cuando Rodrigo avistó al extraño trío aproximándose, algo en su semblante cambió, como si una verdad ancestral ya susurrara en sus oídos antes de que las palabras se pronunciaran. «Hijo», llamó Teresa con una ternura que rara vez exteriorizaba en público. Así, bajo el mismo cielo que había sido testigo de innumerables secretos, comenzó una nueva historia, no de dominio, sino de reconocimiento, no de sumisión, sino de aceptación. Una historia donde, tal como Domingos había enseñado con el semental, el verdadero poder no emanaba de la fuerza impuesta, sino de la paciencia cultivada y el respeto ganado a lo largo del tiempo. Mientras la hacienda El Desafío despertaba para un nuevo día, sus moradores ignoraban que estaban siendo testigos no solo del regreso de un viejo domador, sino del comienzo de una reconciliación que trascendía generaciones, demostrando que, al igual que con los caballos más indómitos, los corazones más lastimados también pueden hallar paz cuando se abordan no con dominación, sino con la delicadeza que sólo la sabiduría adquirida con los años puede ofrecer. Dime en los comentarios, ¿has presenciado una historia tan sorprendente y emotiva como esta? Y si esta narración te conmovió, también te gustará escuchar esta otra historia llena de sentimientos.